Hola amantes de los libros, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de La Historia detrás de los libros. Soy Mabel López, la doctora en historia que reseña investigaciones por internet y autora de Morir de amor, violencia conyugal en la Nueva Granada, siglos XVI a XIX, editora académica y autora de Ni calladas ni sumisas, transgresión femenina en Colombia, siglos XVII a XX, y coautora de Historia de Colombia, Lo que necesita saber. 3 obras que ustedes pueden adquirir en planetadelibros.com.co y en redbooks.com.co. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. El videoblog de hoy cuenta con el apoyo de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, que nos ayuda a hacer la selección de las novedades editoriales de esa región. Bienvenidos. Un dato sobre la independencia de Colombia no muy conocido por el gran público es la alta composición de legionarios extranjeros del Ejército Libertador regentado por Simón Bolívar, principalmente británicos, irlandeses, franceses y alemanes. El historiador Joaquín Viloria de la Hoz señala que, por ejemplo, a la isla de Margarita en Venezuela, entre 1818 y 1821 llegaron cerca de 4.500 hombres de la Legión Británica y más de 2.000 de la Legión Irlandesa, que luego fueron desplazándose tierra adentro. Esa composición de los ejércitos fue particularmente importante en el Caribe. El académico nos recuerda que la sola campaña libertadora del Bajo Magdalena, es decir, de las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, desarrollada entre 1820 y 1821, incluyó 240 oficiales vinculados al ejército y a la Marina colombiana, de los cuales cerca del 30% eran extranjeros, en su mayoría de origen venezolano. Hasta 1830 ocuparon importantes cargos de mando militar y político. Dentro de ellos podemos mencionar a los venezolanos Mariano Montilla, del que hablamos en nuestro videoblog 82, Sublet, Lara, Carreño, Jiménez, Valdés, Luque, Carmona y Gual. A esto se sumaron Brión, curazaleño, Sardá y Clemente, españoles, Chitty e Illingrod, ingleses, Riu, Rimbaud y Vincendon, franceses, Rasch, alemán, Carbonneau, italiano y Federico Thomas Adelkrutz, sueco. Adelkrutz, un conde que se apasionó por las historias de las independencias en América y que fue un férreo defensor del proyecto libertario de Simón Bolívar, incluso después de la muerte del Libertador, es el personaje del libro que nos ocupa hoy. A sus 22 años heredó un condado sueco por línea paterna, pero su falta de experticia en los negocios, su inclinación por los eventos sociales, los romances y las comodidades lo llevó a dilapidar su fortuna en corto tiempo. Dada su condición noble, fue nombrado edecán del rey en Suecia y se desempeñó como un militar y diplomático sobresaliente. Aunque hubiera podido hacer fortuna en Europa aprovechando las redes familiares y su abolengo, prefirió irse en 1819 a San Bartolomé, una isla sueca en el Caribe, desde la que se desplazó a Cartagena de Indias para unirse al ejército libertador y casarse con la samaria María Josefa Díaz Granados en 1822, con quien rompió relaciones en 1836 en pleno exilio durante el gobierno de Francisco de Paula Santander. Adelkrutz, como otros tantos legionarios extranjeros del periodo de la independencia, ha sido ligeramente abordado por la historiografía, pues inevitablemente terminó eclipsado por la figura del libertador Simón Bolívar. No obstante, en el caso del libro que reseñamos hoy, un ejercicio de historia empresarial efectuado por Joaquín Viloria de la Hoz permitió recuperar a Adelkrutz para el análisis cuando la tataranieta del sueco, María Wilkelgren, leyó dicho trabajo de investigación estando en Estocolmo. Los dos académicos mantuvieron correspondencia por un buen tiempo. Luego María y su esposo viajaron a Santa Marta y Cartagena para recuperar los pasos de Adelkrutz, y Joaquín Viloria hizo lo propio para desarrollar su trabajo de archivo en Suecia. El resultado es el precioso libro Un conde nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Thomas Adelkrutz en Colombia, Jamaica y Venezuela 1820-1849, una edición bilingüe español-sueco de los académicos Joaquín Viloria de la Hoz y María Wilkelgren y publicada por la editorial Unimagdalena. Joaquín Viloria de la Hoz es economista de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes, magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Puebla, con estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de un sinnúmero de obras de historia económica y empresarial sobre el Caribe colombiano y actualmente es el gerente del Centro Cultural del Banco de la República en Santa Marta y docente de la Universidad del Magdalena.
Maria Wilkelgren es licenciada en Filología de la Universidad de Lund en Suecia y licenciada de la Universidad de Gotemburgo. Es traductora diplomada del español al sueco, habilidad que ha aplicado a la traducción de varias obras sobre su antepasado, Federico Thomas Andelkruse, publicadas en América. Adicionalmente, es autora de varios libros de texto escolar en Suecia. Al acercarse a la composición de los ejércitos de Simón Bolívar, es fácilmente apreciable que el Libertador sentía una preferencia especial por los militares europeos, con quienes trabó una estrecha amistad desde que empezaron a arribar en legiones para apoyar la independencia en 1818. De allí su inclinación a delegarles los puestos de confianza de su administración. En Bucaramanga se hallaban el francés Delacroix, el escocés Ferguson, el inglés Wilson y el irlandés O'Leary. Los irlandeses Crofton y Whittle fueron coroneles de 2 de los regimientos de guarnición en Bogotá. El italiano Monterburn, el inglés Chitty y el irlandés Egan tuvieron importantes mandos en Cartagena, mientras que en otras partes del Caribe y el interior estuvieron Thomas Andelkruse, el irlandés O'Connor y el francés Desmarquet. El apasionamiento de Thomas Andelkruse con las ideas del Libertador, su lealtad hasta la muerte del caudillo, el sufrimiento en exilio al ver desdibujado el proyecto de Bolívar en manos de Francisco de Paula Santander, las redes familiares y la historia económica del sueco, inclinado al fracaso empresarial, son algunos de los aspectos que Joaquín Viloria de la Hoz aborda en este libro. Escuchémoslo. Hola, amantes de los libros, buenos días o buenas tardes, independientemente de la hora que lo estén escuchando. Digamos, ¿quién es el personaje? El personaje es un noble sueco, es conde. Entonces él llega a Londres en 1819 y se embarca en la legión de los irlandeses, ¿sí? Entonces él llega a la legión irlandesa de Devereux, si no me equivoco, el general Devereux, y va directamente a hablar con Bolívar en Angostura. No logra hablar con Bolívar en Angostura y finalmente logra hablar con Bolívar en Barranquilla en agosto de 1820. Y Bolívar se lo encomienda al coronel Montilla en ese momento y se convierte en el círculo cerrado y cercano de Bolívar y de Montilla. Entonces él llega en las guerras de independencia, va a tener cargos relativamente importantes, llega a ser gobernador de Mompox, comandante militar de Mompox, y va a estar en ese periodo glorioso de los bolivaristas o bolivarianos entre 1820 y 1830, cuando muere Bolívar, y luego de la muerte de Bolívar, la desintegración de la Gran Colombia y la expulsión de los bolivarianos. Pero vamos a tener un personaje que durante 30 años va a estar en el Caribe, entre 1820 y 1849. Es un personaje maravilloso, estupendo, y yo quedé, digamos, fascinado con su historia. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso consideramos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 aportes de un conde nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Thomas Andelkruse en Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-1849, publicado por la editorial Unimagdalena. El objetivo del profesor Joaquín Viloria de la Hoz con este libro fue reconstruir el contexto histórico en el que vivió Thomas Andelkruse en Colombia entre 1820 y 1831, con algunos datos relevantes de la Guerra de Independencia ocurridos en Cartagena, Mompox y Santa Marta principalmente. El primer valor agregado es la combinación de 3 ejes temáticos en su ejercicio de investigación: el político-militar, el económico-administrativo y el familiar-sentimental. Viloria no solo consultó la bibliografía sobre el personaje, sino su correspondencia con otros próceres de la independencia como Bolívar, Santander, Montilla, Francisco Martín, entre otros. También tuvo acceso a la documentación del Archivo Nacional de Suecia, el Archivo Militar de Estocolmo, el Archivo Histórico de Cartagena, la Casa de la Moneda y la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Su trabajo implicó un ir y venir de varios años entre Santa Marta y Estocolmo. Uno de los aspectos más curiosos de la obra es que reconstruye la red de relaciones políticas y de parentesco de los próceres de la independencia en el Caribe, ejercicio en el cual, como bien lo ha hecho la historiografía reciente de la región, se visibilizan los constantes contactos de Cartagena de Indias con Venezuela, Jamaica, Haití y naciones europeas como Francia, Irlanda o Inglaterra.
El autor hace el análisis a través de las redes familiares y clientelares de la Samaria María Josefa Díaz Granados, llamada familiarmente Pepa, con quien Tomás Andelcruz contrajo matrimonio en 1822. Joaquín Viloria de la Hoz es historiador económico y en tanto tal interrogó desde ese lugar de enunciación los documentos sobre Tomás Andelcruz. En su opinión, la ruina que vivió el sueco a los 22 años y luego ya casado y con hijos en el exilio después de la muerte de Simón Bolívar no fue gratuita o un accidente de mala suerte. A lo largo de sus años en Suecia y Jamaica no pudo concretar un solo negocio exitoso, lo que habla de su limitado espíritu empresarial. Adicionalmente, Tomás Andelcruz no aprovechó su poder político y militar para hacerse a tierras y edificaciones expropiadas a los realistas, como si lo hicieran en su momento Mariano Montilla o el mismo Francisco de Paula Santander. El conde nórdico comenzó su actividad militar al mando del coronel Mariano Montilla en 1820, comandante del ejército que actuaba en las provincias colombianas del Caribe. Según Joaquín Viloria de la Hoz, Simón Bolívar y Mariano Montilla debieron valorar mucho el origen noble europeo de Andelcruz, su sentido de lealtad, su apego irrestricto a las ideas bolivarianas y sobre todo su formación militar y diplomática, que lo convirtió en el oficial más instruido de cuantos llegaron a Colombia durante el periodo de la independencia. Este libro busca visibilizar esa condición. Y finalmente, la obra destaca los logros políticos y administrativos de Tomás Andelcruz, quien se desempeñó como gobernador y comandante militar de la provincia de Mompox hasta mediados de 1830, fecha en que fue nombrado comandante en armas de Cartagena y luego se le asignó una misión en Zulia, Venezuela. En su condición de ilustrado que buscaba el progreso y la felicidad de los pueblos, mientras estuvo en el cargo estableció el primer alumbrado público de Mompox, construyó diques contra las arremetidas del río Magdalena, edificó una cárcel en la cabecera municipal, el cementerio y una capilla, fortaleció la vida en policía, creó una junta de caminos y mejoró las vías de comunicación fundamentales para el comercio y las comunicaciones. Todos estos logros que validan la historización de un personaje que había sido poco abordado por la historiografía. Antes de su fallecimiento, Simón Bolívar permaneció 4 meses en Turbaco y Cartagena rodeado de sus amigos más leales, los mismos que le insistieron volver al poder, como Andelcruz, Montilla, Carreño, Ucrós, O'Leary, Luque y Blanco. Luego de fallecido Simón Bolívar, Ignacio Luque, paradójicamente otro militar venezolano, dictó en 1831 un decreto en el que se ordenaba el destierro de todos los individuos que por sus opiniones, empleos y relaciones pudieran ser perjudiciales de cualquier manera al nuevo establecimiento de Colombia. Como efecto de esa medida, salieron hacia el exilio en una fragata inglesa 50 personajes claves de la independencia, entre ellos el sueco Tomás Andelcruz. Por más que el sueco insistió en volver desde su exilio en Jamaica, Europa y después como delegado de asuntos comerciales de Suecia en Venezuela, nunca pudo retornar. Incluso su mujer y algunos de sus hijos permanecieron lejos de su lado en Colombia. Esperamos que hayan disfrutado de la reseña de Un conde nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Tomás Andelcruz en Colombia, Jamaica y Venezuela 1820-1849, una edición bilingüe sueco-español elaborada por los académicos Joaquín Viloria de la Hoz y María Wilkelgren y publicada por la editorial Unimagdalena. En la cajita de descripción les dejamos el enlace de compra física y digital. Los invitamos a continuar visualizando nuestras reseñas. Por favor, si el contenido que producimos es de su agrado, déjenoslo saber a través de sus manitos arriba y de sus comentarios. Compartan nuestros videos, recomiéndelos a sus estudiantes y amigos y si no lo han hecho todavía, por favor, suscríbanse a nuestro canal. En esta tercera temporada obsequiaremos libros de nuestro stock de reseñados entre quienes comenten los videos, siempre y cuando los videos lleguen a los 20 comentarios. Recuérdenlo, un solo comentario por suscriptor. Cuando los videos logren los comentarios requeridos, haremos un live en Instagram en @mapaloje y el ganador recibirá un ejemplar del título que desee de nuestra librería. Hacemos envíos solamente a Colombia. Un abrazo inmenso a todos. Mil gracias por acompañarnos en el inicio de esta tercera temporada y nos vemos en 8 días con la reseña del libro Los que sobran, de Juan Carlos Flores y publicado por el Grupo Planeta. Una obra que nos muestra otro tipo de narrativa posible para los historiadores, el ensayo divulgativo dirigido al gran público.
Nos vemos en 8 días y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Un besito, chao, chao.